Día Internacional de los Archivos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos, como una conmemoración a la creación por parte de la UNESCO del Consejo Internacional de Archivos en 1948. Esta fecha motiva la reflexión en torno a la necesidad de conservar y preservar para las generaciones actuales y futuras documentos, registros bibliográficos, hemerográficos, videográficos y sonoros, entre otros, que forman parte de nuestra cultura y que dan cuenta de lo que hemos construido. Además, también es un día importante para tomar conciencia del libre acceso a los archivos, lo que nos brinda libertad y transparencia. En el ámbito sonoro, los archivos merecen una atención especial, pues hasta hace algunos años, en nuestro país no existían políticas públicas para la conservación de este patrimonio, hasta la creación de la Fonoteca Nacional en 2008, una institución dedicada a la salvaguarda y difusión de la herencia sonora de México. Y es que el patrimonio sonoro es uno de los más frágiles que existen, pues los soportes analógicos corren el riesgo de desaparecer si no se cuenta con las medidas necesarias para su conservación. La digitalización y correcta catalogación de numerosos documentos sonoros sigue siendo una tarea urgente, y a ello se suma la producción de audio digital, que también debe ser resguardada como parte de este valioso patrimonio. La radio es el medio que más documentos sonoros genera. Las transmisiones diarias de una emisora dan cuenta de música, testimonios, información que forman parte de nuestra identidad. El acervo sonoro de Radio Educación es uno de los más vastos de la radio mexicana. Y para conocerlo mejor, esta tarde charlaremos con Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de Radio Educación. Heriberto, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por este espacio y un saludo al auditorio. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿dónde radica? ¿Cuál es la importancia de un acervo radiofónico? Creo que el principio de todo acervo es la posibilidad de seguir contando con documentos que se generaron bajo ciertas circunstancias y que debidamente organizados pueden ser de utilidad para otros fines más allá de los cuales fueron creados. En particular, cuando hablamos de un archivo sonoro de una estación de radio, debemos pensar que el origen de estos documentos sonoros es la transmisión al aire. Y es un momento que se va así, al aire, es efímero, y que pareciera que una vez que termina la transmisión de un programa, de un espacio en particular, esa función ha terminado. Sin embargo, no es así. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta que estos programas que se han grabado, estas transmisiones de radio que a veces de manera fortuita, a veces con toda la intención, quedaron registrados en un soporte, además de haber atendido esa necesidad primaria de la radio, que es la transmisión, también siguen sirviendo como documentos de consulta para generar nuevos programas, para atender a las audiencias de estos días que tienen la posibilidad de escuchar los testimonios, las noticias, los comentarios, la música y la visión que en ese momento se tenía de lo que estaba aconteciendo en un mundo cercano o bien más lejano. Es decir, que tienen una doble o una múltiple utilidad y nos ayudan a comprender mejor pues las circunstancias que vivimos, las que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo consideras que es actualmente el estado que guarda la conservación de este patrimonio sonoro, el patrimonio sonoro de México? Lo mencionabas al inicio de este programa.
hace pocos años, estamos hablando de quizá no más de 20, la situación de los archivos sonoros estaba, diría yo, poco atendida. Y cuando me refiero a 20 años, si lo comparamos con los documentos librarios, por ejemplo, pensemos cuándo fue o cuál es el documento impreso a partir de la invención de la imprenta, por ejemplo, con la que se cuenta. Entonces, bueno, sí hay una diferencia de años enorme, ¿no? Los archivos sonoros tienen alrededor de 100 años que se empezaron a crear, y dentro de esos 100 años, los últimos 20 quizás son los que en particular en México se han dispuesto para la atención de este tipo de archivos sonoros. Entonces, si tomamos en cuenta que atrás de estos 20 hay otros 80 años en los que no había políticas públicas, en las que no se conocían técnicas acertadas para la conservación, para la reutilización de estos archivos, creo que en términos generales se puede decir que no existían las condiciones para una conservación adecuada de estos documentos. Eso por un lado. Pero ¿a qué nos enfrentamos en este momento? Primero, como soportes analógicos están condicionados por las características físicas de los soportes, las cintas, los acetatos, que tienen una vida limitada, y esta vida se extiende en función de las prácticas de conservación. Si la humedad, si la temperatura, si la luz están incidiendo en estos documentos, es muy probable que a la larga se dañen y por lo tanto se pierdan. Entonces, todas estas condiciones hacen pensar que una buena parte de los archivos sonoros en México están en riesgo porque no ha habido el suficiente tiempo para atenderlo. Además del tiempo, las condiciones físicas donde se almacenan, y esto tiene que ver con los recursos económicos que se han dispuesto para eso, el conocimiento, la preparación de la gente, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de una parte de los documentos que forman estos archivos, porque a partir de la generación de documentos digitales surgen otras necesidades, surgen otras condiciones que van a determinar también riesgos sobre estos documentos. Así que no hay que perder de vista que no solo estamos hablando de los riesgos que puede tener un documento analógico, sino también hay que considerar los riesgos que son implícitos de una tecnología digital como la que domina en este momento. En términos generales y como conclusión a esta pregunta, yo diría que el riesgo es permanente. Creo que no hay un momento o un punto en el que podamos decir nuestros archivos están salvados. Habrá siempre acciones que ejecutar. Sabes que me gustaría esclarecer un poco los conceptos que hemos manejado para quienes estamos relacionándonos regularmente con la creación y el resguardo de los archivos sonoros, pues nos parece un término muy, muy familiar. Pero cuando hablamos de archivos sonoros para el gran público, ¿a qué nos referimos? Porque sabemos que no es necesaria o no es una condición necesaria el que sea una conferencia de un gran pensador, sino también el sonido cotidiano que caracteriza la vida pública de México, también es un archivo sonoro. Cuéntanos un poco de este concepto, por favor, Heriberto. Sí, claro. De entrada, le damos el nombre de documento sonoro a aquel que es el testimonio grabado, por supuesto, de una acción del ser humano, en el sentido de que es la persona la que interviene, ¿no? Pero este documento sonoro puede haber registrado la voz, por ejemplo, de dos personas que están dialogando en este momento, pero también puede haber sido el registro de una calle en cualquiera de las ciudades o comunidades de nuestro país o del mundo, o en un bosque, o el sonido de un río, etcétera, etcétera. Es decir, estamos capturando
el sonido, ¿sí? Mediante una tecnología determinada, hay muchas, y esta la resguardamos en un soporte, ya sea en un disco, en un cassette, en un disco compacto o ahora en una computadora. Estos documentos, al irse sumando, van generando un archivo en un concepto un poco más amplio, que quiere decir una serie de documentos que deben de estar organizados, que deben de estar perfectamente identificados para que respondan a ciertas necesidades de quien fue creando estos archivos. Y hablando específicamente de estos archivos y la gran variedad que pueden llegar a tener, la Fonoteca de Radio Educación es realmente una bóveda, un tesoro en este aspecto. Cuéntanos un poco sobre lo que resguarda, porque sé que has preparado también pues ejemplos para dar testimonio de todo esto que estamos conversando en este Día Internacional de los Archivos. Por favor, Heriberto. Sí, claro. Bueno, de entrada insistir en que el archivo sonoro, la Fonoteca de Radio Educación, está integrada por una serie de documentos que responden a quien los creó, es decir, a la radio. La radio o la Fonoteca de la radio tiene entre sus materiales producciones que se han generado desde 1968-69 aproximadamente hasta la fecha. Es muy importante tomar en cuenta que si bien la historia de Radio Educación se va hacia 1924 con el surgimiento de la primera radio de la Secretaría de Educación Pública, en una segunda etapa que inicia en 1968 es cuando se empieza a constituir la fonoteca que tenemos actualmente. Entonces reúne documentos que van desde clases o materiales de apoyo a los maestros que en su momento se utilizaron hasta espacios de noticias, programas musicales, por supuesto, y otra de las características de la fonoteca es que cuenta con una gran cantidad de adaptaciones radiofónicas de obra literaria. Creo que también es una de los pilares de esta fonoteca. Esto en cuanto a programas, y la otra parte que por supuesto es muy interesante es la parte de la música, ¿no? Que es una colección de músicas que se ha ido integrando a través de los años y que si bien es cierto que también hay muchos materiales que se pueden conseguir de manera fácil en las tiendas o en línea ahora, también hay muchos materiales pues que son únicos, que han sido grabaciones que se han realizado en los estudios de Radio Educación con grupos que han llegado y de repente dicen, ay, queremos grabar, y alguien los toma y hacen la grabación y se convierten en documentos únicos y por supuesto esto adquiere un valor con el paso de los años porque son testimonios muy interesantes de la actividad musical en muchos niveles, ¿no? Entonces, ¿Y qué es lo que nos vas a invitar a escuchar esta tarde en el marco de este programa que dedicamos a una fecha internacional en la que pues dirigimos nuestros oídos y la mirada a los archivos sonoros que forman también parte del patrimonio histórico de nuestro país, Heriberto? Sí, el primer fragmento de audios que les propongo es pues un poco remarcar cómo ha ido integrándose este material con participaciones muy interesantes. Vamos a escuchar un pequeño fragmento donde tenemos la voz de Gabriel García Márquez leyendo un fragmento de uno de sus trabajos, al músico compositor uruguayo Alfredo Zitarrosa, cuando estuvo participando como conductor de un programa de radio, justamente en Radio Educación. Después vamos a escuchar un breve fragmento de una conferencia que dictó Juan Rulfo cuando habla acerca de sentarse frente a una hoja en blanco para empezar a escribir. Después, uno de los personajes de estas radionovelas que se han producido en Radio Educación, El Quijote, una de las dos adaptaciones que existen,
y muy en los últimos meses, un fragmento de uno de los niños conductores del programa Yolotl, y también a María Eugenia Pulido saludando en el programa Diabetes y Yo. Y estamos hablando de dos épocas diferentes, dos formas de hacer la radio. Todo lo que escucharán al principio pues son materiales que se grabaron para producciones en estudio, etcétera, etcétera. Y al final vamos a escuchar dos fragmentos de los programas que se han hecho en condiciones completamente diferentes, desde casa, en línea, con manos libres, etcétera, etcétera, y que de repente cambian en sonoridad, pero no por eso pierden el valor del contenido que nos ofrecen estos materiales en las condiciones en que hemos estado trabajando en los últimos meses. Muy bien, escuchemos entonces estos ejemplos de los acervos, los archivos sonoros que resguarda la Fonoteca de Radio Educación en este programa especial dedicado al Día Internacional de los Documentos, de los Archivos. Es Radio Educación cerca de ustedes con este espacio dedicado a nuestra fonoteca. Y entonces nos llamaba. Lo encontrábamos recién nacido con la mesita lista para la cena frente a la pantalla muda de la televisión. Buenas tardes, señoras y señores, amables oyentes de Radio Educación. Y he de confesar que estoy nervioso, retomo con este programa, casi en privado, una vieja profesión que fue la mía hace ya unos 20 años. Yo sí le tengo temor al papel blanco, la hoja en blanco, y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano. Sigue, Rocinante, sigue trotando y llévame por donde tú quieras. En no saber el camino consiste la fuerza de las aventuras. Bueno, yo estoy muy feliz, pero a la vez un poco nervioso porque no sabemos a ciencia cierta cómo se va a desarrollar esto del virus. Siempre tenemos una entrevista puntual, sobre todo por el tema que hoy vamos a abordar, que es la epidemia de COVID-19 y la diabetes. Así escuchamos un fragmento de diversas producciones y también documentos sonoros, entre ellos la voz del colombiano Gabriel García Márquez, que forman parte del acervo sonoro de Radio Educación. Esta tarde estamos charlando con Heriberto Acuña Palacios, jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca de esta institución, en el marco del 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Heriberto, una de las características más importantes de un archivo, sin duda lo has mencionado, es la posibilidad de acceder a él, de reutilizarlo, de utilizarlo como fuente de conocimiento. ¿De qué manera estas actividades se llevan a cabo en Radio Educación? ¿Cómo se garantiza el acceso a diversos archivos al gran público? No únicamente radioescuchas, sino también pues, personal académico o personas en otros países. Sí, hay diferentes formas de acceder a estos documentos. Por supuesto, ya lo mencionas, en este ciclo de la generación de documentos sonoros, la consulta es fundamental. Es decir, si conservamos los documentos y valga la expresión en un baúl abajo de la cama, pues no sirve de nada, ¿no? Creo que el fin último de la conservación no es que solo que perduren, sino que además perduren para que las generaciones futuras tengan acceso a estos documentos y al conocimiento que encierran. Entonces, eso es importante, y dentro de las políticas de Radio Educación justamente es facilitar en las mejores condiciones el acceso a estos materiales. Yo puedo decir que existen al menos tres formas de acceder a estos materiales. Uno es a través de las estaciones de radio en el país que solicitan estos materiales para retransmitirlos. Entonces, esa es una forma en que el auditorio de otros estados, de otras comunidades, a través de sus propias estaciones de radio pueden tener acceso a estos materiales. Otro sector importante que solicita y que tiene acceso a estos materiales, pues son académicos, estudiantes, que por alguna razón propia de sus actividades nos solicitan materiales a veces para un trabajo escolar, para una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, incluso para trabajos periodísticos. Entonces también
se crean o hay las facilidades para que esta gente pueda tener acceso a los materiales. Y el otro sector importante, por supuesto, es el público en general, que simplemente pues conoce las producciones y está interesado en tener acceso a estos materiales. Entonces, hay un par de formas a través de las cuales puede acceder. Uno es el sitio de eRadio, que es un repositorio donde se van almacenando los programas más recientes de las series que están al aire. Y la otra es dirigirse a la fonoteca para que puedan tener acceso a estos materiales. Hay ciertos lineamientos que hay que seguir acerca de estos materiales porque hay que respetar algunos lineamientos acerca de derechos de autor, de protección de estos materiales, y en tanto que los usuarios se comprometen a seguir estos lineamientos, por supuesto que no hay ningún impedimento para que tengan acceso a ellos. Por supuesto que las actividades para las cuales van a ser utilizados estos materiales deben de ser sin fines de lucro. Gracias, Heriberto. Y mencionaste hace algunos minutos algo que me llamó la atención. Es interesante porque es la circunstancia que atravesamos hoy y que pues sumará 2 años presumiblemente de pausa o de reducción de actividades a raíz de la COVID-19, de la pandemia. ¿De qué forma el confinamiento, por esta razón, ha modificado la producción de programas radiofónicos y digamos, la dinámica de resguardo y de alcance de los mismos para el público de Radio Educación, Heriberto, en este contexto del Día Internacional de los Archivos? Me atrevo a afirmar que el saldo es positivo, porque es cierto que en los procesos de producción quizá hayamos tenido que sacrificar un poco de calidad sonora cuando utilizamos estas herramientas, ¿no? Pero insisto, creo que bajo las condiciones lo importante es la calidad y la cantidad de información que se está ofreciendo al público. De repente estos pequeños saltos, bueno, tendremos que acostumbrarnos, y ya que nos hayamos acostumbrado seguramente los olvidaremos dentro de algún tiempo porque tendremos que regresar a las dinámicas que ya conocíamos. Sí, por supuesto que han modificado los procesos de conservación, de manejo de los archivos, porque esto ha implicado dejar de utilizar soportes físicos. En Radio Educación todavía estábamos utilizando en buena medida el disco compacto como un soporte de apoyo. Entonces, a través de las herramientas en línea, hemos podido administrar todos los programas que se han estado transmitiendo, o prácticamente todos los programas que se han estado transmitiendo desde abril del año pasado hasta la fecha. Estas grabaciones pasan por un ciclo de control que permiten que se resguarden de manera inmediata y ya sin el soporte físico. Y eso también permite un manejo más rápido cuando se trata de distribuir, de compartir, de enviar, porque ya está en digital, ya no hay que tomar el disco, extraer el audio, etiquetarlo, etcétera, etcétera. Es un proceso ahí un poco complicado. Entonces, tenerlos en digital ha facilitado mucho el material. Estamos hablando ahorita de que tenemos respaldados más de 2,000 programas que se han producido desde abril del año pasado hasta la fecha. Perfectamente inventariados. Todavía hay algunas dinámicas que hay que ir mejorando en cuanto a la captura de datos, la importancia de tener las fichas catalográficas, que por supuesto nos sorprendió. Creo que nadie estaba preparado para estas dinámicas. Entonces ha habido necesidad de hacer algunos ajustes que afortunadamente en la mayoría de los casos han funcionado muy bien, y eso nos ha dado ese saldo favorable de facilitar el trabajo, y por supuesto también nos pone en la situación de tener las herramientas adecuadas para que estos materiales que ya no tienen un soporte físico, sino que están solamente en digital, se puedan preservar a largo plazo. Es un reto que también viene junto con esta ventaja que le hemos encontrado a estos meses de la pandemia. Gracias, Heriberto. Mencionaste hace algunos minutos que uno de los acervos más importantes o significativos de Radio Educación es el musical. Tendremos oportunidad de escuchar un ejemplo de esta gran cantidad de acervos que resguarda la institución
Cuéntanos qué nos has preparado, qué nos invitas a escuchar. Bueno, uno de los documentos musicales que tienen un valor particular en el acervo es este encuentro de jaraneros y decimistas que se ha desarrollado desde 1979 en Tlacotalpan y que por supuesto Radio Educación tuvo mucho que ver en su organización y en esa continuidad que tuvo durante años y que por supuesto después tomó un camino propio. Y que, por cierto, esta colección de documentos forma parte del programa Memoria del Mundo, capítulo México, que dirige la UNESCO. Vamos a escuchar un fragmento del primer concierto o el primer encuentro de jaraneros que se realizó ahí por 1979. Muy buenas noches, nos encontramos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, para llevar hasta ustedes y a todas las emisoras culturales este primer concurso nacional de jaraneros en el que esperamos haya numerosos participantes. Se van a premiar, se van a tomar en cuenta muchos aspectos, por ejemplo, la capacidad de improvisación, el que sea más auténtico, el que nos transmita más a nosotros, al público que estamos aquí, el sabor de la música veracruzana, el calor del jarocho. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Vamos adelante con el primer grupo, Pati. Los Llaneros de Sotavento. Un aplauso para recibirlos, por favor. Para cerrar este espacio, Heriberto, llama la atención que toda esta serie de políticas, de prácticas y valoración de los archivos sonoros, pues se remonta a un par de décadas. Cuéntanos sobre la importancia de hacer conciencia de el valor que tienen estos archivos, qué papel juega Radio Educación. Por favor, cuéntanos sobre la riqueza del acervo sonoro, documental, musical de la institución, a manera de conclusión, para que nuestro público tenga muy en claro lo trascendental que resulta. Por favor, Heriberto. Considero que todo documento es un testimonio de una actividad, y en particular cuando hablamos de los documentos sonoros de Radio Educación, estamos hablando no solo de la actividad de Radio Educación, de la institución, estamos hablando de que estos documentos han capturado las voces, los momentos, las ideas, los conceptos, las posiciones políticas, estéticas, lo que ustedes consideren, de la gente que durante tantos años, durante más de 50 años, ha pasado por los micrófonos de Radio Educación, como comúnmente se dice. Esto es conocimiento, y creo que cualquier forma de conocimiento es importante porque permite que las sociedades tengan memoria y a partir de esta memoria construyan su presente y su futuro. Gracias, Heriberto. Y a nombre de todo el equipo, agradezco su atención a este programa especial. Soy Manuel Chávez. Que tengan excelente tarde.